Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Monográficos de Material Motor. Episodio 17. Los automotores de la serie 592 de Renfe. Los camellos MAN. Fotografía de portada con dos fantásticos automotores MAN en la estación de Canfranc, marco incomparable. Fotografía de la década de los 80. Y vamos con la primera época de estos fantásticos trenes. La época azul y amarilla. Uno de los esquemas más bonitos que ha tenido la historia de Renfe. Uno de los trenes diésel más fiables y duraderos que ha tenido Renfe. Algunos llevan más de 30 años de servicio. Hacia 1977, Renfe quería renovar el parque de automotores. Los ferrobuses de la serie 591 necesitaban ser relevados y los TAF iban a ser dados de baja en 1980, al agotar su vida útil. Después de probar en vías españolas un prototipo de automotor Fiat y analizar el buen comportamiento de un modelo de automotor diésel de la marca MAN en Alemania, Renfe decide adquirir 70 unidades de automotores MAN aparte de otras unidades del modelo Fiat. La serie 592, mecánica alemana MAN y exterior español. Los trenes de la serie 592 son de transmisión hidráulica. Casi toda la mecánica es de la empresa alemana MAN. El exterior es casi idéntico a la serie 593. Por ello se les llamó igualmente camellos, por las jorobas, entre comillas, que forman los equipos de aire acondicionado. La idea era sustituir a los trenes TAF en trayectos de larga distancia y a los ferrobuses y ómnibus con material convencional en trayectos de media distancia. Todo este material era muy viejo y con demasiadas averías. Por ello se necesitaba una renovación urgente. El tren está formado por dos coches motores y un coche intermedio. Inicialmente eran todos de clase única, segunda clase en aquella época. Pero algunos fueron adaptados para que tuvieran una sala de primera clase recibiendo los asientos de primera clase de los TER y también un pequeño servicio de bar. Obviamente estos trenes hicieron servicios de larga distancia. Automotor 592-046. El Madrid Atocha. Imagen tomada en julio de 1987. A principios de los años 80, Renfe tenía una gran escasez de automotores. No solamente los TAF se habían dado de baja y los ferrobuses daban muchos problemas, también los TER, que realizaban servicios de larga distancia en aquella época, tenían también bastantes averías y estaban agotando su vida útil. Se puede decir que los camellos, tanto de la serie 592 como 593, llegaron tarde ante una escasez bastante grande de todo tipo de automotores en la red española. Automotores 592-037 y 592-048. Fotografía de Salamanca de finales de los años 80, principios de los 90. Estos camellos con motor MAN fueron sustituidos en el depósito Charro por otros de motor Fiat a principios de los 90. Unos camellos de la serie 593 que vinieron desde Sevilla.
Fotografía de un camello 592, realizada el 4 de diciembre de 1984, en Quintanilla de Onésimo, en la línea Valladolid-Ariza. Quedaba menos de un mes para el cierre de esta línea. No solamente los TAF habían sido dados de baja en 1980, los ferrobuses tenían muchísimos problemas y muchos de ellos no estaban disponibles, y con los TER pasaba más de lo mismo. En la línea Valladolid-Ariza, muchas veces, el TER Barcelona-Salamanca era sustituido por un camello de la serie 592. Lo mismo pasó en la Ruta de la Plata, donde los TER que circulaban por esa línea en sus últimos años tenían muchas averías y tenían que ser sustituidos por algún camello, bien de la serie 592 o de la serie 593. Incluso en la línea de la Fregeneda llegó a haber un camello en pruebas. Mismo tren y la misma fatídica fecha de diciembre de 1984. Esta vez la foto realizada en Peñafiel. Aunque no tengo más información sobre estas fotografías, es casi seguro que este tren era el automotor Salamanca-Barcelona o inverso, ya que cuando los TER se averiaban, un camello de la serie 592 salía a su rescate como sustitución. Una imagen de lo que pudo haber sido y no fue. Si estas líneas secundarias no se hubieran cerrado y se hubieran sustituido unas vías por otras modernas, soldadas, y con estos trenes, todo hubiera sido diferente. Tren automotor, como se denominaban en la década de los 80 y principios de los 90, Salamanca, Madrid, Chamartín, pasando por el Escorial. En este servicio Madrid-Salamanca fueron muy habituales hasta principios de los años 90, cuando el depósito Charro tuvo la sustitución de material con otros camellos de la serie 593. También muchos de estos trenes realizaron servicios de larga distancia, algunos muy largos, como el servicio Madrid-Ferrol, que sustituyó al antiguo TER que circulaba por la Ruta de la Plata, un servicio que pasó a circular por Valladolid, Venta de Baños, Palencia y Ponferrada. Características técnicas de los automotores de la serie 592 de Renfe. Fabricantes Ateinsa, Macosa y MAN. Número de unidades 140 unidades de origen y 67 después de las primeras reformas. Año de recepción entre 1981 a 1984. Distancia entre topes 7,2 metros. Anchura máxima 2,8. Altura máxima 3,9. Peso en vacío 130 toneladas. Peso en servicio 153. Peso por eje 10,9 toneladas en el coche motor. Velocidad máxima 120 km por hora en la serie de origen 592 y 140 km por hora en la serie 592.2. Potencia 169 kilovatios. Los motores son MAN BTXUE 3256 y otro de 230 kilovatios MAN D 2866 LUE 601. Capacidad de combustible 900 litros en la serie 592 de origen y 1200 en la reformada, en la 592.2. Número de motores, 4 motores. Transmisión Boyd, modelo L211R. Sistema de freno tiene 2, neumático y electroneumático con 2 frenos de disco en cada eje. Sistema de seguridad ASFA, hombre muerto y sistema K-micro. Mando múltiple de 3 unidades, pero lo normal eran 2. Y número de plazas, 228 plazas,
en los 592 de media distancia y 200 en los 592.2 y en los 592 dedicado a las redes de cercanías de la zona de Valencia, Alicante y Murcia. Una imagen de la cabina de conducción de un tren de la serie 592. Un pupitre bastante diáfano, bastante claro y con muy buena visibilidad para el maquinista. Interior original de la serie 592 para los viajeros. Los asientos eran idénticos a los otros camellos de la serie 593. También eran muy similares a los coches de viajeros de la serie 9000 que tenía Renfe en aquella época. Hubo algunos camellos de la serie 592 que llevaron asientos de primera clase, que eran asientos de primera que se les había quitado a los TER de la serie 597 que habían sido dados de baja hasta la fecha. Nunca hemos entendido en la comunidad de aficionados al ferrocarril cómo Renfe, desde los años 80, ha empeorado el interiorismo de los trenes. Es algo incomprensible. La serie 592 es uno de los automotores de Renfe más polivalentes. Han realizado servicios de media distancia, de largo recorrido y también de cercanías. Además, han tenido reformas a lo largo del tiempo para adaptarse a diversos tipos de servicios, dando un resultado excelente. El primer servicio comercial fue en marzo de 1982 entre Valencia y Gandía, sustituyendo a los ferrobuses, que eran un símbolo por aquella zona. Paulatinamente fueron ampliándose los servicios hasta Alcoy, Murcia, Alicante y Cartagena. Por lo tanto, la zona sureste de España fue su primera zona. Más adelante, nuevas unidades fueron asignadas al depósito de Zaragoza en 1983, para unir esta ciudad con Valladolid, Lérida, Huesca, Canfranc, Teruel, Balaguer, Cervera, de Segarra y La Pobla del Segur. Además, en caso de fallar el TER Barcelona-Salamanca, un 592 hacía el servicio. Tanto la fotografía anterior como esta fueron tomadas en Valencia a finales de los años 80 y principios de los años 90. En 1985, 6 trenes pasaron de la base de Zaragoza a la de Granada. Entonces, desde la capital granadina se realizaron los servicios hasta Sevilla, Almería y Linares, itinerarios clásicos del ferrocarril español. En larga distancia, los servicios más habituales fueron el Madrid-Algeciras, Valencia-Irún-Bilbao, Bilbao-La Coruña y Madrid-Valencia, además del servicio Madrid-Ferrol. A finales de los años 80 fueron dados de baja de forma masiva los ferrobuses y los coches de viajeros de la serie 5000, por lo tanto los ómnibus prácticamente desaparecieron. Por ello, los 592 pasaron a realizar más servicios regionales. Fotografía realizada en la estación de Sollana, a principios de los años 90, cuando los 592 durante unos años convivieron con 2 decoraciones diferentes, la azul y amarilla y la naranja y blanca, aunque duró poco en esta serie. Una unidad fue utilizada como prototipo para circular a 140 km/h.
en un servicio Intercity, pero los resultados no fueron los esperados. Más adelante, estos trenes fueron reformados para ampliar su vida útil, siendo usados en los años 90 para servicios regionales y de cercanías en la zona de Levante. Sin duda alguna, los 592 demostraron ser superiores a sus hermanos, los 593. Además, fueron trenes muy versátiles y fácilmente adaptables a cualquier tipo de servicio. Llama la atención que Renfe no tuvo demasiada suerte con material rodante de transmisión hidráulica, pero en este caso fue un éxito. Estos trenes han pasado a la historia como un material de calidad. Aquí tenemos el prototipo Intercity, tren 592-201, que fue un antiguo 592-010 reformado. Un prototipo para realizar servicios Intercity entre Madrid y Soria. Hizo algunos viajes a la capital soriana en 1989 para hacer pruebas a 140 km por hora. Fotografía de Madrid-Chamartín. El tren anterior no solamente no dio los resultados esperados, tuvo un incidente bastante serio en un viaje, yendo con otra unidad, con otro camello acoplado, sufrió un incendio y el coche central y parte de los coches motores fueron parcialmente destruidos. Entonces, el 292-201 pasó por una reforma y se convirtió en el tren atómico, así lo llamaban los ferroviarios, único en su serie, para realizar servicios regionales. Aquí vemos en la imagen al atómico, ya transformado con los colores regionales, realizando un servicio Madrid-Soria, pasando por Vallecas en el año 1993. Y nos vamos a la segunda época de los trenes de la serie 592. Vamos a repasar el resto de vistosas decoraciones que tuvo esta serie. ¡Vamos, que nos vamos! A mediados de los años 90, la mayoría de los trenes MAN de la serie 592 sufrieron un cambio de motor y también algunas modernizaciones más. Eso incluyó también la nueva librea. Esta es la segunda versión, gris, blanco con franja naranja, para diferenciarlos de la serie 593. Como vimos en una de las fotos anteriores, los 592 recibieron el mismo esquema de pintura que los camellos con motor Fiat, pero eso no agradó demasiado a Renfe y, aprovechando la modernización, se le hizo un cambio de color prácticamente a toda la serie. La anterior imagen fue tomada en la estación de Madrid-Atocha en abril del año 2000. En la anterior imagen también podemos ver el primer logotipo que tuvo Regionales Renfe. Y aquí, en esta fantástica foto, vemos el mismo esquema de pintura, pero con el segundo logotipo que tuvo la unidad de negocio de Regionales. Esta otra foto está tomada en Mérida y es el tren 592-030. Esta reforma en la inmensa mayoría de los automotores 592 también lo fue en el interiorismo, dotando a estos trenes de unos asientos más mullidos y más cómodos. Aunque con el tiempo, esta serie también sufrió cambios externos. Aquí vemos un tren reformado con los colores regionales, aunque todavía no tenía ningún logotipo, los que se llamaban Supermanes en aquella época, donde hubo una especie de, una reforma que afectó a los testeros, a las cabinas de conducción y una modernización general de la serie. Esto ya fue en la década de los 2000.
Fotografía realizada en Cáceres, el 21 de marzo de 2008. Quizás esta unidad, por las fechas, no tenía logotipos porque ya muchas de estas unidades estaban recibiendo el nuevo color de Renfe Operadora que recibieron a partir del año 2005. Mismo tren, versión Superman, versión remodelada, con el logotipo de Regionales Renfe. Además, el logotipo original es curioso porque la mayoría de los 592 reformados o Supermanes ya llevaban el logotipo posterior que después hubo de Regionales Renfe. Desconozco la fecha, el lugar y el autor de la fotografía. Se agradecen mucho vuestros comentarios constructivos para profundizar y para saber más datos sobre estos trenes. Muchísimas gracias. Estos automotores recibieron bastantes modernizaciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, sus hermanos de la serie 593 prácticamente no tuvieron reformas, salvo la transformación de la serie a los Tamagotchi de la serie 596. Y aquí podemos ver, ya a partir del año 2005, la decoración de Renfe Operadora que recibieron estos trenes. Esta fotografía la realicé en Badajoz el 10 de abril del año 2009. Próximamente, trenes por Extremadura. No se me ha olvidado, todavía lo tengo en mente. Bien un treneando por Extremadura o bien algún especial monográfico sobre la historia del ferrocarril extremeño, que es bastante interesante. Un ferrocarril olvidado por las administraciones públicas, pero que Meijo Ferroviario no lo va a olvidar nunca, ya que es una red ferroviaria muy interesante, la extremeña, y con mucha historia. Y pasamos a la decoración actual. La decoración que muchos aficionados llaman interurbana. Blanca, gris y con dos franjas, una violeta y otra naranja. Bonita foto. Imagen invernal. Tomada el 8 de enero de 2021 en Carboneras de Guadazón. Todavía, en la actualidad, en este año 2024, siguen funcionando todavía unos cuantos trenes de la serie 592, aunque es cierto que ya muchos han sido de baja o han sido vendidos al extranjero. Los pocos servicios que han realizado en los últimos años o en la actualidad son bastante singulares. Hicieron, por ejemplo, los últimos servicios en la línea Madrid-Cuenca antes de su cierre, servicios regionales, y siguen en activo en el corredor de cercanías por toda la zona de Alicante, Elche y Murcia. Aquí vemos uno de esos 592 con la primera decoración que tuvieron en Renfe Cercanías. La serie 592 también era, como se dice en las carreras de coches, eran el muleto de otros trenes. Yo me acuerdo que hace años en Salamanca, cuando empezaron a funcionar los servicios TRD y se averiaba alguno, ponían a un camello Superman 592 como sustituto. Lo mismo pasaba en otras líneas. Cuando algún tren fallaba, el sustituto solía ser un 592. El año pasado, en 2023, el 16 de mayo, estuve en Alicante y pude fotografiar esta pareja de trenes de la serie 592 con la decoración de cercanías de Renfe Operadora. Y creo que siguen allí realizando este peculiar servicio con material diésel en el corredor Alicante, Elche y Murcia. Además, un corredor con bastante ocupación. Una línea bastante interesante
que, bueno, me gustó mucho viajar por allí y seguramente haré próximamente un treneando por Alicante y Murcia porque me llama mucho la atención estos servicios de cercanías en una línea que lleva años eh, esperando la electrificación y que no llega nunca, por lo visto. Y última imagen del vídeo. Un tren de la serie 592 con los colores de CP o Comboios de Portugal pasando por Valdestellas el 31 de julio de 2012. En nuestro país vecino también circularon estos 592 y en otros países también en el extranjero. Es posible que se me escape alguna versión, pero bueno, si tenéis más información de versiones extrañas, pues será un placer escuchar vuestras informaciones en esta comunidad trenera de YouTube. Larga vida a los 592. Uno de esos rockeros que nunca mueren. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, compartid, comentad. Y hasta el próximo vídeo.